Bueno, el tema del que voy a hablar básicamente es la filosofía y el psicoanálisis aplicado a la vida cotidiana. Y bueno, antes de comenzar a desarrollar ese tema, uno tendría que preguntarse de manera muy general si realmente hay algo de ellos dos, tanto del psicoanálisis como de la filosofía, que puede ser aplicado en general, ¿no? La cuestión de la aplicación, bueno, pues también tendría que estar sujeta a la discusión, en la medida en la que uno tendría que preguntarse por qué la pregunta por la aplicación de la filosofía y el psicoanálisis. Es decir, ¿a qué obedece el hecho de que tenga que hablarse en términos, pues ahora sí, de un saber que sea pues prácticamente útil, ¿no? Quizás sea o podría ser el caso de que en nuestra sociedad hay una especie de dominio de la parte técnica que exige que cualquier saber esté sujeto pues a su aplicación, es decir, que cualquier saber pueda de alguna manera ejecutarse frente a ciertas cosas que surgen al paso, ¿no? Todas esas cuestiones de alguna manera son planteadas tanto por la filosofía, quizá no tanto por el psicoanálisis, aunque el psicoanálisis tenga en algunos casos ciertas reflexiones en torno a la vida cotidiana, por ejemplo el mismo Freud en su texto de Psicopatología de la vida cotidiana. La cosa es que ambos de alguna manera se ven como en la dificultad de cuestionarse ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tanto la filosofía como el psicoanálisis se ponen frente a este tipo de consideraciones en una perspectiva un tanto, vamos a decirlo así, un tanto como sospechosa. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto la filosofía como el psicoanálisis, ante este tipo de preguntas que exigen una utilidad o que demandan una utilidad, toman una posición que no las da por sentada o que no admite la pregunta en una primera instancia tan de golpe, ¿no? tan como inmediata. Tanto el psicoanálisis como la filosofía buscan, antes bien, sospechar de ese tipo de preguntas que se le imponen. Entonces tenemos una cosa que quizás nos dé un poco de luz para responder estas preguntas, si bien no dar una respuesta definitiva, sino más bien pensar que la filosofía y el psicoanálisis buscan ambos, por vías muy disímiles, venir como a interpelar, a cuestionar discursos que se pretenden erigir como hegemónicos, ¿no? Como en este caso lo es el de la técnica, el de la utilidad en general. Entonces tenemos ahí una cosa a considerar. Los dos proceden como de una especie de, parten como una especie de sospecha frente a este tipo de consideraciones, frente a este tipo de preguntas, y es desde ahí donde empiezan a construir las más de las veces sus propios discursos, ¿no? Sus propios saberes. Son saberes que se demarcan de las instancias hegemónicas y que empiezan a cuestionarlos, ¿no? La filosofía, por ejemplo, frente a otro tipo de consideraciones sociales, políticas, metafísicas, epistemológicas, toma una actitud de sospecha, una actitud que no puede dar nada por sentado. El psicoanálisis, por su propia vía, se demarca de la psicología, se demarca de la psiquiatría en algunos casos, y pretende también someter a discusión sus propios preceptos, ¿no? Incluso los mismos del psicoanálisis. El psicoanálisis viene él siempre a cuestionarse, ¿no? A cuestionar todo lo que ha venido construyendo desde su surgimiento, sea por la voz de distintos autores, sea por la práctica de todos los que se han dedicado al psicoanálisis mismo. Entonces tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Que habría que considerar al momento de plantearnos la pregunta por su utilidad. Quizá, pensándolo en términos como un poco más estrictos, la utilidad dependa, en este caso, de cómo ellos dos nos proporcionan las herramientas, o quizá no las herramientas, sino un horizonte, una perspectiva que no puede dar las cosas tal como están, como por sentado. Una perspectiva, un horizonte que viene a sembrar una especie de duda en todo aquel que se dedica tanto a uno como a otro.